Hola, mi nombre es Alexis Jair Ugalde Pérez. Actualmente estoy cursando tercer semestre de la Facultad de Derecho. Y bueno, este es mi resumen acerca sobre la materia de Derecho Penal. Empezamos sobre una definición de Derecho Penal. Yo me basé en dos autores, que es Carranco y Trujillo, que dice que el derecho penal es el conjunto de leyes mediante las cuales el Estado define los delitos, determina las penas imponibles a los delincuentes y regula la ampliación concreta de las mismas en casos de caos de incriminación. El derecho penal tiene un objetivo como tal y dice que el objetivo del derecho penal, según algunos autores, es la protección de los intereses de las personas humanas, lo que constituirían los bienes jurídicos, mas no todos los intereses, solamente los que sean de mayor jerarquía. Eh, Dentro de esto existe lo que es el derecho internacional, que hoy en día es incuestionable la estrecha relación que guarda los estados, por lo que incluso se habla de la existencia del derecho penal internacional. El derecho privado, cuando el desconocimiento de las obligaciones civiles importa una perturbación del orden público, entra en función el derecho penal, pues el daño ya no es solo sufrido por el particular, el daño causado y resentido por el interés general, por ejemplo, una pensión alimenticia. Eh, Tengo también, bueno, el derecho penal, en cuestión a aspectos subjetivos, dice que un autor que es Pufendorf fue de los primeros en explicar claramente la idea de los derechos subjetivos, distinguiéndolos del derecho objetivo como sistema de leyes, siendo aquellos la facultad de hacer alguna cosa concedida o permitida por las leyes. Tenemos lo que son las teorías absolutas, que dice que el fundamento de castigar en la justicia absoluta, el delito es un mal, si no se castiga con otro mal sería una injusticia, la pena es una justa consecuencia. Tenemos lo que es la pena que calma la irritación divina por el sufrimiento del autor del delito, por lo tanto la pena trata de borrar la falta mediante la represión sin pretender readaptar al delincuente. Tenemos teorías relativas o utilitarias, que dice que se castiga porque no se vuelve a cometer delitos, y de acuerdo con el fin que persigue se tienen las siguientes teorías: de la prevención, de la enmienda y de la defensa social. Tenemos también teorías mixtas, que dice que pretende conciliar las teorías absolutas con las relativas, por lo que la pena tiene un fin retributivo, pero también utilitario, por lo que el delito es la razón de la pena y su esencia es la retribución, pero sin dejar de lado el mantenimiento, el orden y la defensa de la sociedad. Tenemos teorías anarquistas, que dice que no es concebible que exista un derecho a castigar. La imposición de una pena es el ejercicio de la fuerza y esta de ninguna manera puede ser fundamento de la justicia, pues toda coacción implica injusticia y arbitrariedad, observando la pena como otro crimen. Dentro de estos nos metemos, bueno, ya después de eso nos metemos a lo que es un mapa conceptual, en el cual nos habla acerca de elementos como manifestación de la voluntad, hasta en tanto no se exteriorice la voluntad de manera consciente, libre y espontánea, ya sea de realizar una acción, un acto, o de abstenerse a realizar una omisión. El sujeto puede ser merecedor de una sanción penal. Aquí tenemos lo que es la acción, el acto y la omisión. El acto, lo voy a explicar un poco, dice que ahora sí que la acción es el acto o la omisión. El acto es movimiento corporal positivo que provoca un cambio. La acción es movimiento corporal consciente que provoca un cambio o peligro de cambio en el mundo exterior. Y la omisión es la ausencia del movimiento corporal esperado por la ley o que no se evita la reproducción del resultado material. Tenemos elementos que son manifestación de la voluntad, que dice que hasta en tanto, como les repito, no se exteriorice la voluntad de manera consciente, libre y espontánea, eh, ahora sí que hay que abstenerse de realizar la omisión, el sujeto puede ser merecedor de una sanción penal. La ausencia de acción. Ausencia de acción es cuando los movimientos corporales realizados u omitidos se efectúan en ausencia de la conciencia, de tal forma que se actúa simplemente de manera mecánica o totalmente determinada por las fuerzas exteriores. Esta puede presentarse de las siguientes maneras. Tenemos aquí varios puntos que, bueno, uno de ellos es el sueño y el sonambulismo, incluyendo la embriaguez. Si está la persona en estado de embriaguez no cuenta. Sin embargo, cuando estás con sueño o con sonambulismo, actúas de manera independiente, no lo haces queriendo, es algo natural del cuerpo. También tenemos otro punto que es sugestión e hipnosis, es hipnotizar a una persona como tal. Y la inconsciencia en alto grado, esto, bueno, hablando en actos y reflejos.
Tenemos otro punto que es la fuerza irresistible. Cuando el sujeto se mueve obligado por una fuerza exterior, superior e irresistible que puede provenir de una energía humana, que es la vis absoluta, o la subhumana, que es la vis mayor. ¿Cuál es la causa del delito? La teoría que explica la relación causal, yo principalmente creo que la principal causa del delito es que uno quiera hacer o que exista la existencia de la voluntad y del delito, y ya sea propia o mediante una fuerza externa. Otro de mis puntos es que el acto y la acción de cómo resulta una conducta antijurídica clasificada como delito en causa de un resultado, cualquier condición que sumada a las existencias lo produce. También tenemos otra forma de ver esto y tenemos un resultado para qué puede servir la manifestación de voluntad. Para que exista la manifestación de voluntad, la acción tiene que tener relevancia dentro del derecho para que el derecho penal pueda producir un cambio en el mundo exterior, pueda ser formal de igual forma. El Código Penal Federal es un conjunto ordenado y sistematizado de las normas jurídicas punitivas de un Estado, es decir, las leyes o un compendio ordenado de la legislación aplicable en materia penal. Veremos un artículo aquí que es el artículo 7 que dice que el delito es un acto o omisión que sanciona las leyes penales. El artículo 53 nos habla acerca de que no es imputable el acusado el aumento de gravedad proveniente de las circunstancias particulares del ofendido, si las ignoraba inculpablemente al cometer el delito. También vemos otro artículo que es el 305 que dice que no se tendrá como moral una lesión aunque muera el que la recibió, cuando la muerte sea resultado de una causa anterior a la lesión y sobre la cual ésta no haya influido. Tenemos también lo que es la antijuricidad, elementos y ausencia. La antijuricidad es prácticamente la violación de las normas de la cultura reconocidas por el Estado. La juricidad es un elemento esencial para la existencia de los tipos penales y subsecuentemente para la posibilidad de la existencia del delito, ya que la acción, así que delictiva, no viola las leyes, la cual es meramente prescriptiva. Tenemos la antijuricidad formal, estriba en la colisión que se da entre la acción delictiva y las normas de la cultura legislada. Una acción es formalmente antijurídica cuando infringe una norma que el Estado ha incorporado en un orden jurídico como tal. Tenemos la antijuricidad material, que dice que dado que es el fin del derecho penal, es la protección de bienes jurídicos. La acción será justamente, o más bien sustancialmente antijurídica, solo cuando lesione, ponga en peligro o sea idónea para poner en peligro un bien jurídico. Tenemos lo que viene siendo la legítima defensa, que es repulsa realizada por utilizar o por el titular del bien puesto en peligro por terceros, necesaria para evitar una lesión antijurídica posiblemente causada por una persona que ataca. Ahora sí que eso es prácticamente legítima defensa, es defenderte en causa o a base de que alguien te esté amenazando, alguien te ponga en peligro tu vida, tu moral, tu físico, y actúas en legítima defensa. Tenemos lo que es el estado de necesidad, que dice que ataque de bienes ajenos jurídicamente protegidos, en salvaguardar de bienes jurídicos propios o ajenos de igual mayor jerarquía que los sacrificados. Tenemos lo que es el ejercicio de un derecho, que es prácticamente la facultad que tiene el individuo donde excluye la antijuricidad, ya que defender el derecho negado, que no haya exceso de la ejecución de la ley. Tenemos el cumplimiento del deber. Se trata igualmente un caso de ejecución de la ley que puede consistir en actos ejecutados de cumplimiento de un deber legal resultante del empleo, autoridad o cargo público que ejerce el sujeto. Tenemos el consentimiento del defendido, que es válido consentimiento que se hace sobre bienes jurídicos de los que se puede disponer o titular a quien haya sido otorgado. Tenemos de igual forma el impedimento legítimo. El impedimento legítimo se refiere a esta causa de exclusión de la antijuricidad solamente en omisiones, ya que se considera que no comete delito quien no ejecuta lo que la ley le ordene, por lo que se pide otra disposición superior y más apremiante que la misma ley. Tampoco delinque quien no lo realiza, o sea, no pasa nada. El hecho que debería haber practicado a causa de un obstáculo que no estaba en su mano vencer, pues.
La tipicidad, el tipo y la ausencia de tipicidad. La tipicidad es adecuación de la acción al modelo descrito por el legislador. Es el tipo. El tipo penal es la descripción de acción que se hace el legislador. Los objetivos son referencias a un determinado propósito o fin de la acción o a un ánimo específico con quien ahora sí que deba cometerse. Tenemos también lo que son las normativos, hacen referencia a un juicio de valor remitiendo a otras disposiciones del ordenamiento jurídico. Y tenemos la ausencia de tipicidad. Cuando la acción falta alguno de los elementos descritos en la ley y puede darse por falta de lo que viene siendo calidad en el que el sujeto está activo, calidad en el sujeto pasivo, elementos valorativos en el sujeto del delito, referencias temporales o espaciales, medios previstos, elementos subjetivos del injusto, lo que trae por consecuencia la imposibilidad de que la acción se adecue a todos los elementos que el legislador ha empleado para hipotetizar el delito como tal. Tenemos la ausencia de tipo. Se da cuando el legislador no prevé acción alguna en el tipo penal que pretende aplicar si solo haya alusión a ella o simplemente la mención sin describirla, por lo que en consecuencia la acción no podrá adecuarse al tipo de rigor que existe como tal. De igual forma vemos aquí un código penal federal, exactamente el artículo 15, que dice que el delito se excluye cuando se demuestra la inexistencia de alguno de los elementos que se integran la descripción típica del delito de que se trate. La imputabilidad, la zona intermedia, los actos liberae, incausa y la ausencia de imputabilidad. Ahora sí que para poder hacer un juicio de reproche sobre una persona que se ha cometido una acción antijurídica y típica, es necesario atribuírselo mediante el análisis de su posibilidad de comprenderla. En esto se han detenido los teóricos para establecer si el sujeto tiene el libre albedrío y por lo tanto hay que distinguir entre imputables e imputables, o si por el contrario todos estamos determinados o somos en todo caso socialmente responsables. Una zona intermedia, formas de paso de caso limítrofes, ahora sí que entre la salud mental y la conciencia plena que sustentan la imputabilidad y la locura de la inconsciencia que excluye, existen grados de lo que se le da en llamas imputabilidad disminuida. Tenemos otro código penal federal que es el artículo igual al artículo 15. Dice que el delito excluye cuando, al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquel o conducirse de acuerdo con esa comprensión, en virtud de padecer trastornos mentales o, desarrollo intelectual retardado, a no ser que el agente hubiera preordenado el trastorno mental dolosa o culposamente. La culpabilidad y sus especies de su ausencia. El sujeto imputable puede haber cometido el delito movido por la voluntad consciente del ejecutador, la acción que está tipificada o prácticamente causarlo por imprudencia o negligencia. De esto depende el reproche que se haya y de la pena que se impugna. La culpabilidad son prácticamente resultados del juicio de valor que da origen al reproche del autor de la acción delictiva por la relación psicológicamente entre él y su resultado, siempre que en la misma fuera posible exigirse proceder conforme a las normas. El dolo es la voluntad tendiente a la ejecución de un hecho delictuoso a la que la producción de un resultado antijurídico. El dolo prácticamente es querer hacer algo de forma intencional, que tengas toda la intención de hacerlo o que estés consciente de ello. La preterintención es la intención inicial del sujeto que va ahora sí que rebasada, produciendo un resultado más grave que el previsto y querido. Tenemos elementos, dentro de los elementos tenemos lo que es intelectual, que son los conocimientos y previsto de un resultado que se sabe injusto, así como la contemplación de las consecuencias objetivas a la acción. Tenemos también lo que es lo emocional y es la voluntad viciada de causar algún resultado delictivo. También tenemos lo que son ciclos de dolo
que viene siendo ahora sí que el directo, que es el resultado coincide con el que se propuso el sujeto activo. El indirecto, cuando el agente se propone el fin delictivo, sabe lo que con certeza causa otros resultados típicos, y lo que es el eventual. El eventual se prevén posibles resultados antijurídicos colaterales al fin propuesto que no se quieren. Tenemos el Código Penal Federal, un artículo que es el artículo 8, que dice que las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosas o culposamente. O sea que solamente dolosa y culposamente. El artículo 9 dice que obra dolosamente el que conociendo más bien los elementos del tipo penal o previendo como posible el resultado típico, quiere y acepta la realización del hecho descrito por la ley, y obra culposamente el que produce el resultado típico que no previó, siendo previsible o previo, confiando en el que se producirá en virtud de la violación a un deber de ciudad o de cuidado más bien, que deberá y podrá observar según las circunstancias y condiciones personales. Tenemos otro artículo que es el artículo 15, que habla sobre el delito. Se excluye cuando se realizan las acciones o la omisión bajo el error invencible sobre alguno de los elementos esenciales que integran el tipo penal, o la punibilidad, sus condiciones objetivas y las penas. A pesar de que muchos autores consideran la punibilidad simplemente como consecuencia del delito, excluyéndola por tanto de entre los elementos que la integran, parece confundir a la pena verdadera como consecuencia del delito y la pretensión del derecho penal, pero la punibilidad es un concepto abstracto que caracteriza a la acción delictiva y constituye en efecto un elemento del delito. Para que sea incriminable la acción antijurídica y típica realizada por un sujeto imputable, ha de estar acompañada por la amenaza general de la imposición de una pena. Esta conminación prevista en la ley es la punibilidad. Penas y medidas de seguridad, tradicionalmente solo era concebible que la consecuencia fuera una pena, es decir, un mal jurídicamente infligido del autor del delito como manifestación del reproche social, con una finalidad ya sea retributiva. El surgimiento de la idea de la peligrosidad como elemento para determinar la imposición de una consecuencia jurídica al infractor de una norma penalmente protegida y de la defensa social, surgieron los medios de seguridad ahora sí que aplicables a los delincuentes anormales, las curativas a los alienados o a las reeducativas a los menores, o los normales señaladamente peligrosos, las eliminatorias o los habituales, como complementos de la pena en la búsqueda de la prevención y represión del delito. Tenemos, ahora sí que cambiamos a lo que son penas, y una pena es muerte. No hay unanimidad entre los que están a favor y los que están en contra de la aplicación de la pena de muerte como consecuencia de la comisión de un delito. Tenemos también corporales, que son aquellas que tienen por objeto provocar un sufrimiento físico en el condenado. Dentro de esto puede incluir lo que es mutilación, azotes, apaleo, etc. Características del antiguo derecho penal como tal. Contra la libertad es la reclusión permanente en diversos grados impuestos en un establecimiento que está organizado conforme a un sistema. Las pecuniarias van en prejuicio al patrimonio del delincuente y puede ser la multa, obligación de entregar al Estado una cantidad de dinero legalmente determinada o determinable, generalmente establecida para los delitos cometidos por personas que gozan de cierta fortuna. Contra ciertos derechos se impone que imponan, valga la redundancia, la provisión de ejercer determinado derecho o para dejar de ejercerlo en miras de que en uso de ese derecho fue que se cometió el delito o que se podría cometer si lo ejerciera. También tenemos medidas de seguridad. Tenemos lo que son curativas, que son destinadas a los delincuentes anormales que se vieron determinados a delinquir por especiales situaciones de salud, toxicomanía, alcoholismo, por ejemplo, y tienen por objeto curarlos o más bien a estos delincuentes. Tenemos eliminatorias que es en función de prevención especial que se aplica en delincuentes habituales, y educativas, buscan la reforma del delincuente mediante la educación, se aplican de manera especial a los menores.